Señoras y señores, muy buenos días a todos los presentes. Nos complace darle la más cordial bienvenida a la Semana de Conexión Empresarial e Industrias Creativas, una segunda edición que se va a realizar desde el día de hoy hasta el viernes 16 próximo. Les reiteramos que este evento está siendo transmitido por el canal de YouTube de la LADI y que contamos con una interpretación simultánea para portugués y español, para lo cual deberán seleccionar el canal del idioma deseado. A continuación, damos paso al acto de apertura del día de la fecha con las palabras de la embajadora Sulam Popa Danel, representante permanente de Cuba ante la LADI, y en este semestre ocupa la presidencia del Comité de Representantes. Adelante, embajadora. Muy buenos días a todos y a todas. Un placer estar acá. Buenos días, estimado secretario general. Buenos días, estimado subsecretario Benjamín Blanco. Buenos días a Jorge Llosa, jefe del Departamento de Promoción Comercial. Estimados representantes permanentes y alternos ante ALADI, estimados empresarios. Los servicios representan un papel relevante y creciente en las principales cadenas globales de valor, así como una fuente potencialmente significativa de ganancias de productividad para la economía en su conjunto. En la última década, los servicios han representado cerca de un cuarto del comercio mundial, registrando en el año 2019 su mayor participación en las exportaciones globales, con un 24,6%. Según estimaciones de la Organización Mundial del Comercio, para el caso de los servicios basados en conocimiento en el ámbito digital, el valor de las exportaciones mundiales ha presentado un crecimiento promedio anual del 8,1% en el periodo comprendido entre el 2005 y el 2022, superando al de los bienes con 5,6% y a las exportaciones de los demás servicios con un 4,2%. En el año 2021, la ALADI se unió a la celebración del Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, declarado por las Naciones Unidas. Realizó en ese momento una serie de cursos y conferencias, así como una rueda de negocios. Posteriormente, en el año 2022, se celebró una rueda de negocios virtual de servicios basados en conocimiento, en la que se incluyeron sectores relacionados con la industria creativa. En el 2023 tuvo lugar la Semana de Conexión Empresarial de Industrias Creativas y luego del éxito obtenido, este año invitamos a la segunda edición de la Semana de Conexión Empresarial de Industrias Creativas con especial énfasis en los temas inteligencia artificial en las industrias creativas y propiedad intelectual y derechos de autor relacionados con el funcionamiento y aplicación en las industrias creativas. Sin lugar a dudas, esta experiencia será un espacio de nuevos aprendizajes y conexiones empresariales para impulsar el comercio regional de servicios. Muchas gracias y les deseamos muchísimos éxitos. Muchas gracias, embajadora, por sus palabras. A continuación, palabra del secretario general de la LADI, doctor Sergio Abreu. Adelante, secretario. Muchas gracias. Un saludo especial a la presidenta del Comité de Representantes, la embajadora amiga y con gran dinamismo para poder dirigir hoy el comité, al subsecretario eh, Benjamín Blanco, al jefe de departamento Jorge Rosas. Ya ha dicho básicamente lo importante que significa las industrias creativas la presidenta del comité. Y sobre todo la fuerza que tiene hoy en el comercio internacional de los servicios y el futuro que tiene, el desafío que tiene en la modernidad, en la inteligencia artificial y sobre todo en la creatividad. Porque en realidad estamos hablando de industrias creativas, son precisamente la creatividad de las personas que hoy tienen un enorme impulso y que además se pueden relacionar precisamente en todo este proceso de integración de los servicios y de las industrias culturales en particular, como ha definido la UNESCO. El capital intelectual es uno de los principales insumos que uno tiene que manejar en estos temas y obviamente se van desarrollando en ejemplos como la impresión en la literatura, la música, artes del espectáculo, medios fonográficos, medios audiovisuales, actividades socioculturales, deportes y juegos,
medio ambiente y naturaleza, todo está vinculado a una nueva expresión del comercio internacional, como decía la presidenta del comité, y sobre todo en el ámbito de los servicios. De manera que esto radica además en el valor, en el valor agregado, que significa la creación y la propia naturaleza de las actividades. Porque como la materia prima es la creatividad, es el insumo que permite no solo elementos modernos, sino además desarrollar un esquema de competitividad en momentos en que existe un escenario mundial de automatización del trabajo. Por eso tienen su impacto social, fortalecen las diferentes culturas, sobre todo en materia de integración, y es lo que, como bien ha dicho la presidenta del comité, la LADI ha venido desempeñando desde hace un tiempo, desde 2021, el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, la Rueda de Negocios Virtual de Servicios Basados en el Conocimiento, la Semana de Conexión Empresarial de Industrias Creativas del 19 de junio del año pasado, y este año precisamente se centrará en temas clave como la inteligencia artificial en las industrias creativas y la propiedad intelectual y derechos de autor, que es un tema muy sensible y muy importante hoy en el mundo de la competitividad y sobre todo de la creatividad. De manera que aquí tenemos un gran desafío en la región, en la integración. Hay que invertir más. La inversión en materia de Producto Bruto y todo lo demás, en representación del Producto Bruto no son cifras significativas, pero como el mundo hoy nos está desafiando a esto, la integración tiene que estar en este tema, como en tantos otros, pero en este en particular porque las nuevas generaciones están vinculadas a la creatividad, a su capacidad de interconexión, a la cultura y sobre todo en materia de comunicaciones, caso de la música, por ejemplo, porque uno tiene que estar interconectando una cultura que se complementa y sobre todo que pueda ir más allá de las fronteras para crear esas condiciones de una integración que necesita también aspectos culturales, de medios de comunicación, obviamente de deportes y de entretenimiento, pero en esto la creatividad es la base. La creatividad y la capacidad de pensar y de soñar. Y de nuevas generaciones, sobre todo, que están viendo y encontrando una respuesta en estos temas que no son los tradicionales que conocimos en materia de comercio de bienes durante muchos años y que la nueva expresión de la inteligencia artificial y de las nuevas generaciones con su nuevo desafío. Así que yo les deseo lo mejor y trabajar con todo el entusiasmo y desde la LADI saben que acá todo lo que pueda hacerse y contribuir sobre todo a los países que necesitan hacer acuerdos de alcance parcial o acuerdos sobre temas de esta naturaleza que no necesitan por qué transmitirse o hacerse de carácter regional, a medida que van avanzando en estos acuerdos, también van teniendo en el ámbito de la LADI un elemento muy importante, que no necesitan estos acuerdos aprobaciones parlamentarias, porque ya tienen la canalización de lo que es el Tratado de Aladi, que les permite manejarse con más flexibilidad y mayor dinamismo. Les deseo el mejor de los éxitos. Gracias, Presidenta, a ustedes y sobre todo a la Secretaría y el trabajo que hace la Secretaría, que es simplemente de también tener algo de creatividad para que los creativos se sientan cómodos. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario, por sus palabras. Ahora, para dar comienzo con el panel de inteligencia artificial en las industrias creativas, le vamos a dar a ofrecer la palabra a Benjamín Blanco, subsecretario de Cooperación y Asistencia Técnica de Apoyo a los PMRs. Adelante, subsecretario. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo a la embajadora Zulán Popa, presidente del Comité de Representantes de nuestra LADI, al doctor Sergio Abreu, nuestro secretario general, y a todo el equipo de la LADI que está aquí presente. Agradecer a todos los panelistas que nos están dando de su tiempo para poder compartir las experiencias que tienen en este tema que es nuevo, que es la inteligencia artificial aplicadas a las industrias creativas. Yo tengo el honor de presentarles ahora a Janaina Agustín, que es estratega de comunicación de la empresa Gulan Entretenimiento S.A. del Brasil,
Ella tiene una amplia experiencia a lo largo de los últimos 25 años, ha trabajado en lo que es creación, producción de contenido y bueno, ocupando puestos claves en lo que es la producción, ha sido gerente creativa también para varios proyectos que abarcan desde la producción en cine, series y la creación de contenidos utilizando realidad virtual y realidad aumentada también. Entonces, sin más, le damos la palabra a Janaina. Muchas gracias de nuevo por estar presente en nuestra semana de conexión empresarial sobre industrias creativas. Adelante. Obrigada, Benjamin. Eu vou falar em português. Entendo muito bem espanhol, mas ainda não me sinto segura para falar em espanhol. Estou muito honrada de estar aqui nessa reunião, nessa apresentação. Espero que eu possa trazer algum benefício com o que eu vou apresentar para quem está participando hoje. Eu trabalho na indústria criativa, como o Benjamin falou, há bastante tempo, com foco na área audiovisual, de cinema, séries e também publicidade. E durante 25 anos eu estive à frente de projetos que envolvem tecnologia. Então, desde o surgimento da internet até o surgimento do YouTube, do Facebook. Então, nós vimos durante esses anos todos a alteração nos padrões de comunicação e também de consumo de conteúdo e de cinema e de qualquer tipo de expressão artística no Brasil e na América Latina. E a questão da inteligência artificial surgiu como algo que precisamos entender, sim, porque ela vai ter um impacto muito grande na área de produção de conteúdo. A gente já sabe que ela está impactando vários mercados, mas com o surgimento de algumas ferramentas nos últimos 2 anos, a área de produção de conteúdo, música, artes plásticas, audiovisual, com certeza já está sofrendo um impacto e vai sofrer cada vez mais daqui para frente. Eu vou compartilhar a minha tela. Eu trouxe uma apresentação. Ela é uma apresentação um pouco mais informal e focada em trazer conteúdo ou algum tipo de conhecimento para quem é da área de conteúdo criativo. Eu não estou enxergando vocês, então vocês podem confirmar se vocês estão vendo a minha tela? Sí, perfecto, lo estamos viendo muy bien. Adelante, por favor. Ok, se for preciso me interromper, por favor, fique à vontade. Então, vamos falar um pouco de inteligência artificial para a indústria audiovisual. Algumas considerações. Eu acredito que a inteligência artificial não é nova, ela já existe há muito tempo. Nós lidamos com várias ferramentas que se utilizam da inteligência artificial para nos informar e ajudar a lidar com questões do dia a dia, e ela não vai acabar. Ela é como se fosse a energia elétrica, né? Ela está só começando a impactar as nossas vidas e vai continuar daqui para frente. Hoje em dia, o conteúdo, o assunto mais falado se chama inteligência artificial generativa, que é aquela que se assemelha a qualquer tipo de comunicação humana. Então, ela gera imagens, ela gera voz, ela gera textos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu não acredito que ela vai substituir os seres humanos, que é um medo, né, uma discussão que a gente tem ouvido muito, mas eu acredito que os seres humanos que não souberem utilizar a inteligência artificial estarão atrás daqueles que souberem. E acredito que ela vai mudar completamente a forma com que nós lidamos com informações e com a forma com que nos relacionamos. Eu trouxe um exemplo aqui relacionado à forma com que interagimos com pessoas, seja no campo das amizades ou no campo amoroso. Essa notícia ela saiu há poucas semanas. Um aplicativo de relacionamento, por exemplo, está criando uma espécie de avatar humano
para que as pessoas se conectem não mais diretamente entre si nesses aplicativos, mas que exista um perfil seu artificial que descubra quais são as pessoas mais compatíveis com a sua personalidade. Isso, para mim, é algo bastante preocupante. Parece muito nichado, mas não é. Eu acho que isso fala de um possível nicho ou limitação das nossas capacidades de relacionamento que podem ser gerenciadas pela inteligência artificial. Nós estamos vendo também um crescimento de jovens que não conseguem lidar mais com relacionamentos pessoais, presenciais, e que se sentem mais confortáveis ao lidar com inteligência artificial, ao conversar com a inteligência artificial. Então, isso já é uma tendência que eu acredito que nós precisamos estar muito atentos, porque vai impactar diretamente a vida dos nossos filhos, e essa discussão sobre esse impacto na psicologia, nos relacionamentos, na forma com que nos interessamos pelo mundo, eu não vejo ela acontecendo muito. E eu acredito que precisamos estudar mais e liderar de alguma forma essa discussão no mundo. Acredito que talvez a capacitação das pessoas para entender o impacto da inteligência artificial ela é essencial para que a gente possa lidar com esse futuro próximo que é um pouco assustador, na minha opinião. Eu trouxe alguns exemplos que eu acho que é interessante a gente ver na prática o como essa inteligência artificial está alterando a nossa forma de ver o mundo, para ficar mais claro. Eu sinto que se fala muito da inteligência artificial, mas poucas pessoas hoje em dia têm conhecimento das ferramentas, e isso assusta muito. Então, eu acredito que conhecer as ferramentas que existem e que tipo de benefícios elas podem nos trazer ou malefícios é essencial. E isso envolve investimento em capacitação. A OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT, ela tem crescido muito e evoluindo em sistemas que fazem o relacionamento entre a inteligência artificial e os humanos se tornarem cada vez mais humanos. Esse aqui é um exemplo, eu vou tentar dar um play e falar ao mesmo tempo, de um novo formato do ChatGPT, onde você tem a possibilidade de estudar com a inteligência artificial. Então, aqui, por exemplo, tem um aluno tentando resolver um problema de matemática, e ele consegue conversar com a inteligência artificial e tirar dúvidas online, com voz, e é uma voz extremamente humana também. Então, isso já está acontecendo agora e facilita muito essa questão da educação também. Então, é uma ferramenta positiva nesse sentido. Deixa eu passar. Hello there. I'm here with my son, and I'd love you to. Eu não vou deixar rodando os vídeos, mas se alguém quiser, eu compartilho essa apresentação depois. Então, por exemplo, o ChatGPT, ele é uma ferramenta incrível, como um assistente mesmo. Eu acho que o que o secretário falou, o secretário Sérgio falou sobre criatividade, né? O quanto é importante a gente pensar nisso. O fato de você ter uma ferramenta de inteligência artificial como o ChatGPT, ele pode estimular a sua criatividade, porque ele consegue fazer uma pesquisa de informações em segundos que um ser humano poderia levar, às vezes, uma vida para conseguir fazer. Então, a partir do momento que você consegue utilizar o ChatGPT como um auxiliar da sua vida, você tem muitos benefícios. E acho que as pessoas ainda têm um pouco de medo, né? Ou até falta de informação sobre como explorar essa ferramenta. E, na verdade, é uma ferramenta muito fácil de ser explorada. Acredito que trazer essa ferramenta para o seu dia a dia já pode ser uma forma de se preparar ou se adaptar à forma como a inteligência artificial
pode nos auxiliar em qualquer ação do seu dia a dia. Seja para cozinhar uma comida ou um prato, ele pode te trazer receitas, ou seja para, por exemplo, fazer uma pesquisa gigantesca sobre como o cinema latino-americano evoluiu nos últimos 50 anos. E isso acontece em fração de segundos. Acredito também que a inteligência artificial traz alguns benefícios, principalmente para pessoas com deficiência, portadores de deficiências, porque ele facilita a integração com o mundo. Então, por exemplo, o Google está criando um sistema onde a inteligência artificial consegue identificar os objetos que estão ao redor da mesa de uma pessoa, do ambiente, e explicar para essa pessoa o que ela está vendo. Então, é uma forma de criar olhos para quem tem uma dificuldade visual, por exemplo. A Apple também está introduzindo um eye tracking, que é a possibilidade de você navegar pelo iPad ou iPhone ou computador sem usar as mãos, só com os seus olhos. Então, você vê que traz benefícios para pessoas que talvez não tenham tanta facilidade de lidar com a tecnologia. Acredito também que, em termos de política e de investimentos, o impacto é muito grande. Eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma primeira-ministra da Ucrânia, que já é uma diplomata de inteligência artificial. Ela não existe, ela é uma pessoa que fala, mas ela não existe como pessoa física. Tudo é gerado com inteligência artificial. E essa visão também da Arábia Saudita, né, de investimento de mais de 100 bilhões de dólares em pesquisa sobre inteligência artificial e infraestrutura, e geração de infraestrutura para isso. Então, vocês veem que é um assunto que ele perpassa vários temas e vários mercados. E, de certa forma, nós da América Latina precisamos entrar nessa conversa, que eu acho que a gente não está conseguindo ainda. Mas indo para a prática, para que serve a inteligência artificial? No nosso meio de criatividade, como eu falei, ela está impactando muito a nossa forma de produção de conteúdo. Então, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês entenderem o que é esse sistema novo que se chama Sora. Esse sistema ele é capaz de criar imagens realistas, sem a utilização de nenhuma câmera, nenhum equipamento de pós-produção, nenhuma filmagem. Então, vocês veem, esse ser humano ele é criado com inteligência artificial, ele é super realista. E é uma ferramenta muito fácil de utilizar. Na verdade, você entra no sistema e você fala um prompt, que é um comando para a inteligência artificial, que é essa linha, por exemplo, que está passando na tela. Você escreve o que você quer gerar numa frase simples e o sistema gera a imagem imediatamente também. Então, você imagina que o valor investido em produções audiovisuais, em cinema, em publicidade, vai diminuir muitos por cento. Né? O que se gastava para produzir um filme, provavelmente a gente vai gastar 1/10 do que se gastava, com a inteligência artificial evoluindo. Vou mostrar um outro conteúdo aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo adiantar. Aqui. Esse é um exemplo de publicidade, por exemplo, que eu acho que faz parte do nosso mundo criativo também, né? Toda essa produção que vocês estão assistindo também não existe. Ela foi feita com inteligência artificial para essa pessoa que está aqui, que é o Nicolo, que é um filmmaker de inteligência artificial europeu. Então, a gente não tem essas pessoas ainda, esses criativos na América Latina que conseguem fazer um trabalho desse. E a gente precisa ter. Eu acho que para a gente não ficar para trás, é essencial que a gente realmente consiga evoluir na capacitação e na criação de estrutura para essas pessoas poderem se expressar através dessas ferramentas que estão surgindo a cada dia. Milhares de ferramentas por dia que têm esse tipo de capacidade assustadora. Passando muito rápido, também Runway é outro sistema também muito fácil de se utilizar, que cria animações e vídeos em segundos.
A Runway já está fazendo partnerships com festivais de cinema, por exemplo, o Tribeca. Você já consegue entender que a inteligência artificial está gerando criatividade que pode competir com a criatividade humana, inclusive em festivais de cinema. Claro que estamos ainda no começo, né, dessa evolução, mas, por exemplo, esse vídeo aqui, que também eu vou deixar passando sem som, ele foi inteiramente criado em inteligência artificial, imagem, roteiro, trilha sonora, voz, em 48 horas, numa competição que existe nos Estados Unidos, que se chama Gen 48, para jovens criarem filmes com inteligência artificial. Então, isso foi uma única pessoa que criou esse material todo, esse vídeo todo, hiperrealista, em 48 horas. Vou passar aqui adiante. Nós temos grandes investidores também nessa área de inteligência generativa, como o Elon Musk, que abriu essa empresa que se chama Pika Labs, que também é uma empresa de geração de imagem, um pouco mais focado nessa imagem mais animada ou até infantil, mas, de novo, que qualquer pessoa pode utilizar. Esse sistema é gratuito. Claro que se você quiser ter mais ferramentas, você pode pagar, mas mesmo esses valores são muito baixos. Para você usar uma ferramenta com todos esses tipos de recursos, o valor médio é de $20 por mês. Então, elas são muito acessíveis a qualquer pessoa. Vou passar uma próximo slide. E aí eu começo a entrar também num ramo que eu acho bastante perigoso e também essencial para que a gente discuta, que é o relacionado a deepfake. Aqui, por exemplo, esse software que se chama HeyGen, ele gera imagens realistas das pessoas falando em diversas línguas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Esse aqui eu vou tentar ligar o áudio. Existem muitos alienígenas, Que é ou o não Elon existem Musk nenhum, e falando em tanto um português. quanto o outro, eles são igualmente aterrorizantes. É como se uma civilização alienígena pudesse nos ver como uma infestação de insetos. Isso é certamente possível. Mas, se não houver alienígenas, bem, poderia ser que todas as civilizações sejam destruídas antes de se tornarem interestelares? Até onde Eu vou parar um pouquinho para falar. Esse exemplo aqui mostra o impacto, por exemplo, na política, com a possibilidade de a criação desses deepfakes, utilizando imagens das pessoas para que a gente coloque frases na boca delas. Também terá um impacto na indústria audiovisual com relação à dublagem, à legendagem de conteúdo. Então, a gente já vê algumas empresas de streaming investindo muito nesse tipo de tecnologia, para que não haja mais a necessidade de contratar tradutores ou dubladores, ou que se contrate essas pessoas para que elas coordenem a inteligência artificial. Mas há um impacto no mercado criativo em termos de locais de trabalho ou de oportunidades de trabalho. E isso também precisa se levar em conta e, de alguma forma, criar algum sistema ou uma regulamentação que envolva questões éticas, que eu também existem muitos vou alienígenas, passar aqui para vocês, verem um exemplo, né, dessa questão perigosa, né, da ética da inteligência artificial. Esse sistema aqui, por exemplo, se chama Decohere, é um sistema de geração de imagem, e eu pedi para ele criar a imagem de um médico, né, de um doctor, que poderia ser uma mulher, porque eu escrevi em inglês, por exemplo. E a imagem que ele gerou é uma imagem de um homem branco, né, provavelmente de uma classe econômica alta. Então, ele criou uma imagem que reforça um preconceito, né, ou uma imagem de que só existem médicos homens, não existem médicos mulheres. Então, é essa mensagem que a inteligência artificial pode gerar e que pode sim impactar, né, de alguma forma perigosa.
Aqui, por exemplo, uma imagem, eu pedi para a inteligência fazer uma imagem de uma mulher dentro de uma favela no Rio de Janeiro. Ela criou a imagem de uma mulher negra. Então, ela está, de alguma forma, ela pode reforçar alguns tipos de vieses, preconceitos ou ideias pré-concebidas por nós humanos, e que não poderiam ser reproduzidas nessa nova tecnologia. Aqui também eu pedi para ela desenvolver a imagem de uma mulher brasileira. É uma imagem muito típica e que, na verdade, não representa as mulheres brasileiras. Eu sou mulher brasileira. A gente tem uma diversidade de fenótipos, de corpos, que ela não pode ser plastificada dessa forma, como a inteligência artificial faz. O grande problema é que essas ferramentas não têm isso, elas não têm ética. Quem que tem que ter essa visão é quem está produzindo a imagem, para não reforçar essas imagens, essas definições, enfim, que estão acontecendo por aí. Então, essa educação com relação à ética, ela é essencial também, para que a gente não crie um futuro onde as coisas não sejam realizadas para o benefício da humanidade. De alguma forma, eu acredito que a gente realmente precisa começar a conversar sobre isso. E não se conversa muito. Aqui também, uma mulher numa favela no Rio de Janeiro, existe uma sexualização do corpo da mulher, né, que a inteligência artificial está gerando. Eu gostaria também de trazer algumas questões práticas que eu sinto que tem ajudado muito em algumas palestras que eu tenho dado por aí, que é que ferramentas a gente tem para testar. Porque eu acho que testando talvez as pessoas comecem a se sentir um pouco menos assustadas, né, com isso. Então, por exemplo, o Flick é um exemplo de ferramenta onde você transforma qualquer texto ou qualquer ideia em vídeos. E ele cria um vídeo por si só, todo o roteiro, todas as vozes, a música, as imagens, em segundos. Isso aqui, por exemplo, pode ter um impacto muito grande em pequenos negócios que não têm a possibilidade de produzir filmes sobre os seus negócios. Então, esse aqui é uma ferramenta que também é gratuita, e que pode gerar um benefício para pequenos empreendedores que precisam se comunicar com o seu público também. Outra ferramenta que é o Kyber, que também tem essa mesma questão de gerar vídeos e animações com pequenas frases. Então, assim, né, vale testar esses softwares para entender o que eles podem fazer. Essa é uma outra ferramenta. Eu vou passar para vocês só terem algum norte de por onde talvez começar a estudar esse assunto. E tem muitas, né? Acredito que há um tempo atrás a gente ouviu que em cerca de 1.000 ferramentas surgiam por dia. Agora eu acho que a inteligência artificial generativa ela atinge um platô. A gente não vê tantas novidades, porque tiveram muitas novidades no ano passado, mas existem muitas ferramentas. E, por exemplo, esses dias eu precisei de uma ferramenta para fazer uma edição automática de um vídeo e eu não sabia qual usar. E eu pedi para o ChatGPT me dizer. Então, você vê que você pode utilizar as próprias inteligências artificiais para ajudarem você a lidar com a inteligência artificial. A gente tem no mundo de voz, por exemplo, que é bastante perigoso também, a criação de vozes com inteligência artificial. E cada vez mais essas vozes estão sendo empáticas. Você está deixando de conseguir compreender a diferença entre um ser humano e um ser artificial. Você consegue criar vozes também. Isso também é algo interessante, que é também a possibilidade de você, por exemplo, criar cursos, né, explorar a área educacional e não só no seu país. Por exemplo, eu posso criar um curso de algum tema no Brasil em português e automaticamente gerar o mesmo curso em espanhol, para poder fazer essa troca de conhecimentos também entre os nossos países. Você pode, enfim, criar músicas também, que é um outro universo bastante
interessante e que eu acho que tem a ver com a questão de direitos autorais, também é bastante importante. Esses softwares de inteligência artificial, eles utilizam a sua imagem, eles utilizam tudo que você cria para se retroalimentarem. Então, essa é uma questão que se discute muito, por exemplo, em Hollywood, né, que é o direito de imagem dos atores, e já tem algumas instituições tratando dessa questão do direito de imagem de voz, para que se crie algum tipo de regulamentação na área de cinema. Então, música é um outro ambiente que está sendo bastante impactado pela inteligência artificial. Texto, acho que todos nós sabemos, né, que já existe muita notícia sendo escrita automática. Aqui é um exemplo de roteiros, por exemplo, que você pode simplesmente digitar, quero uma história sobre isso, isso e aquilo, e a inteligência artificial cria automaticamente um roteiro de um filme com base em todos os roteiros de filmes disponíveis na internet. Então, hoje em dia, grandes empresas de streaming, por exemplo, elas não utilizam ferramentas de inteligência artificial. Elas criam as suas próprias, para justamente evitar que essas propriedades intelectuais sejam espalhadas pelo mundo e que possam ser replicadas sem que as pessoas recebam pela sua criação. Copymatic é outra ferramenta que também cria imagens, que também cria websites automaticamente, que cria toda uma campanha de marketing automática. E sobre geração de imagem, realmente é o mundo que está mais evoluído, talvez, imagem estática. Então, aqui vocês veem, são duas imagens que eu criei, utilizando aquela frase, pedindo para ele criar essa cena que a gente escreveu ali em cima. E, de novo, isso acontece em segundos. Então, nós temos várias, e todo dia sai alguma nova. Ideogram é uma outra ferramenta super bacana, Leonardo AI, eu estou trazendo alguns exemplos do mesmo tipo de imagem que eu pedi para cada sistema, que é um cachorro. Eu fiz o mesmo prompt para todos os sistemas, também para a gente entender as limitações. O DALL-E, que é outro bastante forte também, da mesma empresa do ChatGPT. Midjourney é um dos mais famosos, utilizados por vários designers. Isso é uma coisa que eu também queria trazer para vocês. Já tem muita gente usando na área de produção de imagem, né, de design, de design gráfico. Então, acho que a gente já tem um começo, mas ainda bastante incipiente, mas tem algumas pessoas que já estão utilizando, principalmente o Midjourney, para criar imagens. Decorrer é um outro sistema que também ele é super fácil de ser utilizado, e tem essa imagem bastante realista, digamos assim. E a gente tem alguns outros sistemas que são assistentes, que é basicamente, se você tiver alguma dúvida e querer criar alguma coisa, você pode entrar nesses sistemas e descobrir ferramentas para te auxiliar. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma empresa de auxílio para idosos que têm cachorros, você pode entrar aqui e dizer, putz, eu queria... Putz, não. Eu gostaria de ter um auxílio para criar um plano de negócios, para criar um plano de marketing. Ele te ajuda a fazer isso automaticamente. Então, como um assistente, a inteligência artificial é muito interessante. Então, Futurepedia são esses sites que trazem várias inteligências artificiais criadas por pessoas do mundo inteiro e que podem ajudar em produtividade, em design, em pesquisa e diversas categorias relacionadas aos negócios. Vond é outro, então estou trazendo aqui só alguns para vocês conhecerem. E a Salesforce, por exemplo, tem também alguns sistemas de gerenciamento de empresas com inteligência artificial, que vão desde a criação do negócio ou análise, enfim, estatística, até a geração de conteúdo mesmo para marketing. Como a GoCharlie, por exemplo, que é uma ferramenta que ajuda a fazer o crescimento das empresas. Então, ele ajuda a trazer
lucro para as empresas através de inteligência artificial. Eu falei muito rápido, mas eu gostaria também de dar espaço para os nossos colegas. Espero que eu tenha trazido algo de interessante para a discussão. E agora eu vou deixar a palavra com os nossos outros colegas. Obrigado. Bueno, agradecemos mucho la participación de Janaina Agustín. Ha compartido con nosotros su valiosa experiencia y conocimientos sobre estas herramientas de inteligencia artificial. Como ella misma decía, escuchamos mucho de inteligencia artificial, pero no conocemos del todo cuáles son las herramientas que tenemos disponibles y en particular las aplicadas a las industrias creativas. Muchas gracias por los ejemplos, por las plataformas. Creo que son herramientas muy útiles para todos los empresarios interesados o que trabajan con temas relacionados a estas industrias creativas. Muy importante también las reflexiones respecto a los desafíos que enfrentamos a futuro y bueno, por esa visión crítica también respecto a cuestiones que están vinculadas a el uso de este tipo de herramientas. Bueno, no sé si es que alguien tiene alguna consulta, si es que alguien quiere hacerle alguna consulta a nuestra expositora. Bueno, si no es así, entonces le damos paso a nuestro próximo expositor. Es un honor para mí presentarles a Nicolás Schubert. Él ocupa el cargo de gerente de políticas públicas y asuntos gubernamentales para Google Chile. Él tiene una destacada trayectoria en este ámbito de las políticas públicas, la tecnología. Hemos podido ver cómo él ha estado trabajando en la promoción de iniciativas que integran sobre todo la inteligencia artificial con la educación, con la vida cotidiana y seguramente vamos a poder escuchar de él algunas de las herramientas que también tenemos disponibles en Google. Entonces, Nicolás, de nuevo, muchas gracias por formar parte de este panel y tienes la palabra. Muchísimas gracias y muy buenos días. Les pido también confirmación si se está viendo mi pantalla que les acabo de compartir, por favor. Se está viendo perfectamente, Nicolás. Muy agradecido. Bueno, quiero partir agradeciendo a la LADI por la invitación a participar hoy en esta sesión y poder contarles un poco más de la mirada que desde Google tenemos sobre la inteligencia artificial aplicada al mundo, en este caso de las industrias creativas. Para mí en lo personal es un gusto muy grande poder volver a esta casa, aunque sea en forma virtual. Saludo especialmente al secretario general de la LADI, el señor Sergio Abreu, al señor Benjamín Blanco, el subsecretario de Cooperación, Asistencia Técnica y Apoyo a los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo, al señor Jorge Llosa, jefe del Departamento de Promoción de Comercio y Desarrollo de la Competitividad, a los representantes permanentes y representantes alternos que nos acompañan hoy, a los funcionarios de la Secretaría General que hacen posible este seminario, a los colegas a cargo de la interpretación simultánea, que siempre sufren con la velocidad en la que hablamos los chilenos, y un saludo especial al público que nos acompaña hoy y obviamente, digamos, a Carla y Janaína, con quienes compartimos este panel. Mi exposición hoy no pretende de ningún modo agotar este tema, sino que es más bien hacer una breve y complementaria introducción al tema de la mano de las presentaciones de Carla y Janaína. Quiero plantear más bien una mirada centrada en las oportunidades que la tecnología y en este caso la inteligencia artificial entrega a quienes se dedican al mundo de la creatividad, básicamente. Es una herramienta para lograr mejorar nuestras vidas, así que aprovecho también de incentivar una mirada interdisciplinaria a la regulación de la tecnología. Janaína ya algo dijo al respecto, digamos, y feliz de poder profundizar en eso. Quisiera partir por un breve contexto conceptual que nos permita situarnos en lo que estamos hablando. Yendo de lo general a lo particular, y para simplificar nuestra conversación hoy, yo usaré el término inteligencia artificial como la ciencia que, básicamente utilizando programación que asemeja aspectos propios de los procesos cognitivos o de percepción humana, busca hacer que las cosas y los procesos sean inteligentes, entre comillas, de esa manera. Es una definición muy genérica, pero que nos permite tener una conversación sobre los usos y beneficios de la inteligencia artificial, que es lo que a mí me gustaría tener hoy. El concepto de inteligencia artificial tiene más de 70 años, pero la verdad es que la humanidad desde muy antiguo ha fantaseado con la idea de crear herramientas de este tipo. La filosofía ha contribuido también, digamos, en sentar las bases al describir nuestro pensamiento como un proceso mecánico de manipulación de símbolos, básicamente.
y ya en los años 50 y en los años 60, digamos, existían incipientes experimentos, digamos, en esta materia. Dentro de este concepto de inteligencia artificial, y lo que está destacado, digamos, ahí en amarillo, encontramos el aprendizaje automático o el machine learning, que es un tipo de inteligencia artificial que incluye técnicas estadísticas que permiten básicamente a las computadoras mejorar con la experiencia y la reiteración de ciertos procesos. Y más en el centro está el aprendizaje profundo, el deep learning, que es todo tipo de aprendizaje automático que se compone de algoritmos que permitan al software entrenarse, y seguramente también se entretiene a sí mismo, para desarrollar tareas como lenguaje y reconocimiento de imágenes, no sé, mediante la exposición de grandes cantidades de datos que le permiten aprender de sus propios procesos. Para ilustrarlo de manera sencilla, les pongo un ejercicio aquí donde hay que descubrir qué es X. Volvemos a la sala de clases en primaria. Y se obtuvieron 81, seguramente tomaron nota del proceso mental ilustrado en los casos A, B y C para obtener el resultado y aplicaron este mismo proceso al caso D. Y eso es precisamente lo que pasa en el Machine Learning. Se trata de enseñar a una computadora a aprender de la experiencia con los datos en lugar de la programación basada en reglas, que es la otra forma en que funcionan las computadoras. Muy someramente, la inteligencia artificial funciona por medio de algoritmos, que no son otra cosa que instrucciones que una máquina sigue, en este caso para procesar los datos y llegar a la solución de un problema determinado. Es decir, son pasos ordenados, condicionales y finitos que permiten hallar la solución a un problema que uno le está dando a una máquina. En el proceso de reconocimiento de imágenes, por ejemplo, la inteligencia artificial debe determinar si el objeto, en este caso, digamos, en esta foto que ustedes están viendo, es un perro o un gato. La computadora no sabe a priori si ese objeto en la foto es un gato o un perro o un caballo o un pato o lo que sea, digamos, sino que la inteligencia artificial, en lugar de escribir reglas que reconozcan a los perros al mirar el pelo, una cola, no sé, las características de las orejas, que tengan 4 patas, etcétera, etcétera, carga toneladas de datos como, no sé, 10.000 imágenes, digamos, etiquetadas como perro y 10.000 imágenes etiquetadas como no perro, y luego deja que la red neuronal aplique el algoritmo y lo resuelva. Las redes neuronales intentan hacer predicciones basadas en su capacidad para descubrir patrones en los datos. Con una capa de datos solo puede encontrar patrones simples, con más de una capa podría buscar patrones de patrones, de patrones, de patrones, de patrones, y así, digamos. O sea, en la medida en que se añaden más capas, va siendo más complejo, digamos, ese proceso. Entonces, después del entrenamiento, ahora podemos enviar una imagen sin etiqueta, como la del lado izquierdo, esta cosa que está acá dentro de este canasto de ropa, y luego pedirle a la máquina que nos diga qué tenemos en la imagen. Y el sistema está mirando todas las señales, los niveles de error, los patrones que están sucediendo en su proceso, para concluir, en este caso, que es un 95% seguro que es un perro. ¿Ya? Muy simple esta explicación. Y esto básicamente, digamos, se logra gracias a las matemáticas, digamos, y la capacidad computacional. Las matemáticas han sido útiles para identificar los retos, comprenderlos o explicarlos, pero la solución de los problemas matemáticos complejos no es tarea fácil para los humanos, por lo que antiguo usábamos, no sé, el ábaco, después las calculadoras, y hoy en día usamos mayor capacidad de procesamiento lineal de los computadores tradicionales para resolver ciertas ecuaciones, pero aún la capacidad de procesamiento de un computador tradicional no permite hacer procesamientos más complejos, no lineales, y donde el input, la entrada de reglas, no es tan claro. Aquí es donde la inteligencia artificial entra a ocupar un rol primordial para el procesamiento complejo de datos, pues la máquina aprende la experiencia previa con los datos y puede procesar la información exponencialmente más rápido y de una forma mucho más eficaz, más eficiente que varias computadoras, digamos, normales juntas, digamos. Y hoy, gracias a la computación en la nube, esta es una herramienta que está disponible para todos. Yanaína nos mostró algunos ejemplos, digamos, de herramientas, digamos, que están disponibles para todo el mundo. Otro factor fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial son los datos. Son básicamente la forma en que los algoritmos que hacen posible la inteligencia artificial se pueden alimentar para este proceso de aprendizaje que yo les comenté. Es básicamente un proceso de reiteración que caracteriza a la inteligencia artificial solamente pudiendo darse donde hay una cantidad de datos suficiente y de suficiente calidad. Y cuando hablo de datos, no hablo de datos personales, sino que hablo de datos en general, de genérico, ¿ya? Para que nadie se asuste, digamos, con que estamos hablando de datos personales. Para muchas personas, la inteligencia artificial pareciera haber irrumpido en escena, digamos, casi de la nada en forma de chatbots y generadores de imágenes hace algunos años, digamos.
pero esto es algo, digamos, en que Google ha estado trabajando hace mucho tiempo. La inteligencia artificial subyace a muchas de las herramientas que nosotros tenemos a disposición. Y creemos que la inteligencia artificial, como la herramienta que es, puede inspirar y empoderar también a las personas en casi todos los campos del esfuerzo humano, y estamos trabajando con audacia, pero también con responsabilidad, para convertir esa idea, esa creencia en realidad también para el mundo de las industrias creativas. Algunos ejemplos de cómo se ha utilizado la inteligencia artificial hasta ahora. En Google Fotos, por ejemplo, la inteligencia artificial está detrás de la función de bibliotecas compartidas, que permite compartir automáticamente fotos de determinadas categorías con amigos y familiares. Google Fotos también puede guardar de forma automática fotos de ciertas personas en la biblioteca del destinatario, cuando el usuario elige que así sea. Pueden existir también tecnologías de reconocimiento que pueden diferenciar entre, por ejemplo, una selfie que una persona se saque con una gran multitud de personas y una selfie solamente con los padres de su usuario en particular. Google Lens es otra herramienta, digamos, que hace uso de inteligencia artificial y que permite, por ejemplo, que los casi 800 millones de personas en el mundo que tienen dificultades para leer puedan usar una función de conversión de texto a voz, es decir, el texto que ellos no son capaces de leer, digamos, lo puedan escuchar. Y gracias a este desarrollo de inteligencia artificial, cualquier persona puede también señalar con un teléfono un mensaje de texto y escuchar en voz lo que está viendo. Desarrollos más ambiciosos de inteligencia artificial hoy en día buscan resolver retos más complejos. El poder del aprendizaje automático que acabamos de ver permite resolver problemas no solo relacionados con servicios de comunicación y tecnología, sino retos sociales y económicos más complejos y más rápido que nunca. Y aquí yo les traje algunos ejemplos, digamos, de estos retos a los cuales nos estamos enfrentando hoy en día, digamos, y que gracias a la inteligencia artificial estamos pudiendo resolver. Airbus, por ejemplo, creó un sistema de análisis de imágenes de satélite basado en aprendizaje automático para eliminar las nubes de las imágenes satelitales. Como no existen siempre días perfectamente despejados, esta empresa Airbus busca poner a disposición imágenes de la Tierra de forma actualizada y usa inteligencia artificial para corregir las distorsiones que son causadas por las nubes. En esta otra lámina tenemos el ejemplo del Global Fishing Watch, que es una ONG dedicada al rastreo de pesca ilegal, que usó sistemas de machine learning para entrenar un sistema que reconoce qué tipo de pesca está ocurriendo, según las trazas de GPS de los barcos. Es decir, si es que un barco está pescando de una forma determinada y la traza que el GPS genera da cuenta de que es una pesca de arrastre, por ejemplo, digamos, uno puede determinar, digamos, si es que esa es una pesca ilegal, porque en esa zona no se permite ese tipo de pesca, digamos. O sea, son soluciones, digamos, que han permitido, digamos, por ejemplo, detectar este tipo de actividades ilegales. La adopción de tecnologías digitales podría ayudar a los países a aumentar su participación en el comercio mundial. Esto es algo bien interesante, gracias a que abre oportunidades para el acceso a nuevos mercados, reduce costos y también mejora la eficiencia, digamos, de los procesos a los cuales las pymes, que tradicionalmente han estado excluidas de poder participar en el comercio internacional, digamos, por los altos grados de especialización industrial y los requerimientos de capital necesarios para poder participar en el comercio internacional tradicional, ahora están visiblemente reducidos gracias a las tecnologías. Sin embargo, obviamente también existen desafíos como la brecha digital, que todavía sigue siendo un problema en nuestra región, la necesidad de fortalecer la infraestructura digital y la importancia de desarrollar habilidades digitales en la fuerza laboral. Pero para poder comprender todo esto se hace necesario que tal vez retrocedamos algunos pasos y destacar algo que a estas alturas a todos nos consta, y es el hecho de que Internet ha significado un cambio radical en la forma en que nos comunicamos, cómo nos informamos, cómo nos entretenemos y en la forma en cómo accedemos a la información y la cultura. Pero es importante también destacar que Internet no solo ha ampliado y democratizado el acceso al conocimiento y a la cultura, sino que también ha provocado cambios importantes en las estructuras sociales, en la política, en la economía, permitiendo básicamente una mayor participación de la gente en todos estos ámbitos. Hay un factor democratizador de la tecnología. Y para ilustrar este punto, podemos ver en el siguiente gráfico que hasta fines del siglo XX, el modelo económico de la industria de las comunicaciones y la información se mantuvo más o menos inalterado. Este es un ejemplo que yo traigo, digamos, de un libro que yo tengo, digamos, que da cuenta de
el capital necesario para poder instalar un diario de circulación importante en una ciudad como Londres. Entonces tenemos que en el año 1830 era de 30 libras esterlinas, lo que equivale hoy en día, digamos, a unos $5.000, y 73 años después, digamos, son 600.000 libras esterlinas las que fueron necesarias para fundar The Guardian, lo que equivale hoy en día, digamos, a más de 50 millones de dólares. Esto da cuenta, digamos, de que en muy poco tiempo, digamos, las barreras de entrada, sobre todo las financieras y el alto grado de especialización que requiere una empresa como un diario, hacía que hubieran relativamente pocos actores que tenían la capacidad de participar en esta industria. Eso mismo es cierto en el caso del telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión. Todas estas son tecnologías que fueron modernizando y mejorando la forma de comunicarnos, pero lo hicieron basadas en principios económicos y comerciales similares, arraigadas en un modelo industrial que requería grandes sumas de capital y un alto grado de especialización para participar en el mercado. En este contexto, Internet ha significado un cambio igual de revolucionario, dicen algunos, digamos, que la invención de la imprenta de tipos móviles por parte de Gutenberg en el siglo XVI, ya que no solo ha modificado los modos de compartir información y la forma en que nos comunicamos, sino que también ha implicado una democratización, como decía antes, en la participación en industrias que antes estaban cerradas a la mayor parte de la población. Pero, ¿qué es lo que ha hecho Internet que nos ha permitido hacer todo esto? Y la respuesta básicamente la encontramos en el llamado proceso de digitalización, es decir, que nuestra economía ha pasado de una economía basada solamente en átomos a una economía que ahora también la encontramos en bits, en estos unos y ceros que están representados en esta lámina. Es decir, básicamente un proceso de desmaterialización de los soportes físicos tradicionales en los cuales se deben plasmar los objetos también tradicionales del comercio. Esto quiere decir que aquello que antes requería un soporte físico, como el papel en el cual se imprimía un libro, el plástico de un disco compacto de música o un DVD, ahora solo necesita estar transformado en unos y ceros, y esto ha abierto un campo nuevo de lo que hoy se llama productos digitales. Yo no comparto la idea de que estos son servicios, sino que muchos de ellos son productos digitales, y por lo tanto, digamos, de repente puede escapar un poco a la lógica tradicional de esta dicotomía entre bienes y servicios, digamos. Pero bueno, eso da para un seminario aparte, digamos. Esta digitalización ha dado paso a lo que algunos estudiosos, como el profesor Richard Posner, han llamado una nueva economía que está caracterizada por costos medios de producción decrecientes en relación a la amplia gama de productos digitales que permite obtener, es decir, es posible producir más barato. Una segunda característica muy importante es el hecho que además de que sea relativamente más barato producir, una vez que un producto digital está producido, está listo, su reproducción, el almacenamiento y su distribución son mucho más baratos y fáciles. Todo lo que implica, digamos, que los requerimientos de capital necesarios para entrar a esta nueva economía también sean menores versus a las fuentes de capital que están disponibles hoy en los mercados de capital modernos. Y estas son características, sobre todo la segunda, digamos, esto de poder reproducir y de distribuir estos productos digitales de forma mucho más barata, ha dado paso a un fenómeno conocido como la cola larga, de long tail, que es lo que podemos ver representado en este gráfico. La idea subyacente básicamente es que, dado que es más barato producir y que no existen limitaciones para almacenar, la economía se está alejando de modelos de negocio enfocados en un número relativamente pequeño de hits, de productos populares y de fácil venta, que son los que vemos en el eje Y, digamos, en la parte roja, que son los que podemos ver, por ejemplo, digamos, cuando uno entra a una librería, digamos, que tienen los estantes con un espacio limitado y tienen que tener ahí lo que efectivamente puedan vender. Y hoy, a medida que los costos de producción, de almacenamiento y distribución caen, dado que esta economía ha pasado de bits a bytes, hay menos necesidad de priorizar aquellos productos de moda que más se venden y se abre esta cola larga, digamos, de distintos nichos y distintas posibilidades también, ampliando el abanico, digamos, de posibilidades también para el comercio mundial. En este contexto, las tecnologías digitales se están convirtiendo en un motor cada vez más importante de los flujos comerciales mundiales. El comercio global, que antes estaba dominado por bienes tangibles, se está digitalizando cada vez más, mientras que el crecimiento del comercio mundial de bienes se ha estancado, según las cifras que ha entregado la misma OMC en los últimos años. Los flujos de datos globales se han disparado, es decir, la cantidad de ancho de banda transfronterizo se ha multiplicado por 45 desde el año 2005. Nosotros en Google en el año 2022 sacamos un informe llamado The Digital Sprinters, que está enfocado en el potencial de las exportaciones digitales, particularmente para pymes, y este es un informe que se centró en 6 economías latinoamericanas: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.
es un informe que concluye que para estas 6 economías las exportaciones digitales representan una oportunidad anual significativa de 140.000 millones de dólares para el año 2030, lo que equivale al 2,1% de su Producto Interno Bruto nominal proyectado al año 2030. Y esta es una estimación conservadora, ya que no incluye todos los factores y todos los beneficios de eficiencia que las tecnologías digitales también pueden aportar a las industrias relativas o a las cadenas globales de valor, digamos, a las cadenas regionales, en este caso de valor, que pueden existir. Es un informe que, si a ustedes les interesa este tema, yo se los recomiendo encarecidamente. Y este año anunciamos el lanzamiento de un curso titulado Comercio Internacional con Inteligencia Artificial y Herramientas Digitales para Pymes, que está disponible, digamos, en la plataforma de Conecta Américas, al cual pueden acceder, digamos, a través de ese código QR. Y esto me lleva finalmente, perdón por el uso del tiempo y por lo rápido que hablo, sobre todo a los intérpretes, esto me lleva finalmente a hablar de la inteligencia artificial también como una herramienta que tiene el potencial de abrir nuevas oportunidades para artistas, empresarios, periodistas, titulares de derechos, básicamente apoyando la creatividad y la innovación y generando posibles nuevas fuentes de negocios. El uso de la tecnología para apoyar la creatividad no es nada nuevo. En el pasado hemos visto transiciones similares a la que estamos viviendo hoy en día de la mano de la inteligencia artificial. Piensen, por ejemplo, cómo la fotografía digital, los teléfonos inteligentes, el software de edición de imágenes cambiaron el campo artístico, siendo herramientas para la creatividad y la innovación. Muchas de ellas aumentando y creando nuevas oportunidades para los artistas y brindando oportunidades a más personas. De nuevo, ni que hablar, digamos, de, por ejemplo, la tecnología creada por Gutenberg en el siglo XVI. O como, en el caso de esta lámina, el sintetizador finalmente cambió la industria de la música para bien y fue utilizado por músicos que van desde los Beatles hasta Stevie Wonder, Dr. Dre, básicamente ayudando a diversificar y expandir los tipos de música que tenemos hoy. Una de las innovaciones más populares hoy en día es la capacidad de los modelos de inteligencia artificial de generar texto, imágenes o video. Yanaína ya mostró algunos ejemplos, es decir, que permiten usar la inteligencia artificial para explorar nuestra creatividad. El arte y la tecnología siempre han bailado juntos a lo largo de la historia, desde las primeras pinturas rupestres creadas con pigmentos naturales hasta las complejas instalaciones multimedia que hoy día podemos ver en algunos museos. La tecnología ha sido una herramienta esencial para la expresión artística. Sin embargo, los modelos generativos que tenemos hoy en día a nuestra disposición representan un salto cualitativo en esta relación. No se limitan a ser herramientas pasivas, sino que actúan como colaboradores creativos, activos de la creatividad, siendo capaces de generar ideas, componer obras y explorar nuevas posibilidades estéticas. Los modelos generativos nos brindan la capacidad de básicamente componer, de crear obras de arte originales a partir de descripciones textuales, bocetos o incluso ideas abstractas, editar, es decir, modificar y transformar imágenes, videos o música de manera intuitiva y precisa, generar, producir contenido novedoso e inesperado, abriendo puertas a territorios creativos inexplorados. Esta nueva era de colaboración entre humanos y máquinas promete, creo yo, transformar el panorama artístico, democratizando la creación y ampliando los límites de la imaginación. Uno de los avances más importantes en esta área en el último tiempo son los modelos que nos dan control sobre el proceso creativo. El progreso que hemos tenido desde el año 2014, hace 10 años hasta ahora, ha sido sustancial. En el año 2014 podíamos entrenar un modelo para que generara una cara aleatoria, como la que vemos ahí en esta lámina. Hoy en día podemos generar cosas que no existen, como una casa de perro hecha de sushi, por ejemplo. Y aquí, hace un tiempo, Google introdujo 2 modelos específicos para esta área de la creatividad. El primero se llama Imagen y el otro es Party. Son distintos. Son modelos distintos porque la innovación no puede ser precedida. No sabíamos que iba a funcionar hasta que los probamos. Party tiene una capacidad de transformar el texto y generar, a través de esa descripción que uno le pone en texto, imágenes. Usa modelos de lenguaje para generar la imagen directamente a partir del texto. Por ejemplo, en este caso, usa una tecnología para codificar el texto y de manera autorregresiva generar la imagen. Acá lo que le pedimos, por ejemplo, es la figura generada a partir del siguiente texto. Un castor elegante, con lentes, con chaleco y con una corbata multicolor, parado al lado de altas pilas de libros en una biblioteca. Esa fue la instrucción que se le dio y a través de este proceso, de este modelo llamado Party, generó esa imagen que estamos viendo al lado derecho. El otro modelo, Imagen, pone más atención a la imagen.
La tecnología detrás de este modelo es la técnica de difusión, que es muy buena para procesar imágenes a una gran variedad de niveles de resolución. La intuición detrás de imágenes es enseñar al modelo a reconstruir la estructura de una imagen a partir de imágenes con ruido, es decir, generar imágenes donde no las hay. Básicamente eso es el modelo. Ambas soluciones producen resultados sorprendentes, creo yo. Ambas tecnologías dan lugar a nuevas exploraciones, desde modelos en 3 dimensiones a la generación también de video. Yanaína ya mostró algunas herramientas en ese sentido. Y con eso yo llego ya al final de mi presentación y agradezco mucho la oportunidad nuevamente. Muchas gracias, Nicolás. Realmente muy destacable la presentación desde conceptos más básicos para que podamos comprender cómo es que funciona la inteligencia artificial, cómo además ahora representa una oportunidad para los países de nuestra región y las distintas aplicaciones que podemos darle en nuestras, sobre todo pymes, ¿no? Nuestras pequeñas empresas. De verdad, muchas gracias por la exposición. Me parece que alguien está pidiendo la palabra. Tal vez es momento de darle la palabra. Seguramente tiene alguna consulta concreta para Nicolás. ¿No? Bueno, bueno, se bajó la manito. Bueno, de todas formas, teníamos una consulta por el chat. Me voy a permitir leerla. Y bueno, va hacia alguna recomendación o dónde poder acudir o qué estudios se deben realizar para el negocio, la aplicación de la inteligencia artificial en los negocios de logística. No sé si, Nicolás, si tú tienes alguna información al respecto. Sí, a ver, en el tema de la logística se ha estado trabajando harto, sobre todo a través de procesos de inteligencia artificial, permitir que las aduanas, digamos, o los procesos de importación y exportación sean más expeditos. Como ustedes saben mejor que yo, digamos, estos procesos requieren de un montón de documentación que muchas veces tiene que ser procesada por los funcionarios, digamos, de las respectivas aduanas, y gracias a tecnologías de este tipo se está pudiendo reducir sustancialmente los tiempos de procesamiento de los documentos asociados a una operación de importación o exportación. Y además, algo que se ha estado trabajando fuertemente también es la traducción, por llamarlo de alguna forma, de las reglas contenidas en los distintos acuerdos a un modelo que permita, digamos, que estas reglas sean procesadas por las propias máquinas, digamos, o sea, sin requerir, digamos, de la intervención o de la interpretación humana. Hay ciertas dificultades de interpretación, obviamente, digamos, del derecho, pero se está avanzando fuertemente en eso, digamos. Lo más concreto, digamos, en este momento es la reducción de los tiempos de las operaciones de importación y exportación gracias al procesamiento, digamos, automatizado o que ayuda, digamos, a los funcionarios, digamos, que tienen que supervisar estos procesos de los grandes volúmenes de documentación que están asociados a estos procesos. Muchas gracias, Nicolás. Ha sido realmente un honor poderte tener como panelista. Gracias por toda tu experiencia y tu clara presentación. Ahora, si me permiten, para mí es un honor presentarles a Carla Illanes. Ella es una destacada experta en protección de datos y seguridad de la información. Ella trabaja sobre todo en temas relacionados con la recopilación y tratamiento de datos. Ha trabajado en varias instituciones gubernamentales en su país para el diseño e implementación de políticas de privacidad y seguridad, la realización además de auditorías, evaluaciones de riesgos en estos campos y sobre todo la implementación de estrategias para la transferencia de datos y el desarrollo de programas. Sin más, entonces, Carla, te agradecemos mucho ser parte de este destacado panel y tienes la palabra. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Ladi por la invitación. Es un honor estar hoy día en este panel compartiendo con Yanaina y con Nicolás. Así que sin más, les adelanto que mi presentación tiene que ver con aspectos regulatorios. También tengo que hacer el disclaimer y pedir disculpas anticipadamente si hablo muy rápido. Ustedes saben que es un tema de los chilenos que la verdad a veces no nos damos cuenta, así que pido las disculpas anticipadamente. Voy a compartir ahora la presentación.
Bueno, como les decía, yo voy a hablar de los temas y los aspectos regulatorios en el uso de inteligencia artificial generativa. Y aquí hay que siempre partir por ciertas generalidades, ¿no es cierto? El tema de la inteligencia artificial generativa se refiere a aquellos sistemas de inteligencia artificial, como bien dice su nombre, que nos permiten crear contenido original, como texto, como imágenes, música, video. Es por eso que hoy hablamos específicamente de este tema, ¿ya? Eh, Obviamente, y tomando también lo que ya expusieron Janaína y Nicolás, estas tecnologías están transformando completamente las industrias al automatizar procesos de creación y permitir con eso una personalización masiva. ¿Cuál es la importancia de que conversemos de esto y que entendamos también ciertos aspectos regulatorios? Es que tenemos que empezar a efectivamente incorporar no solamente su uso, sino también pensar en los desarrollos propios porque permiten también un avance en materia de economía digital y nos permitirán, hablo de toda Latinoamérica, ¿cierto?, ir avanzando en este sentido. El segundo punto de estas generalidades es que en la industria cultural el uso de la inteligencia artificial está también revolucionando la forma en que se gestiona, se crea y se distribuye la oferta cultural. Y esto no es menor de cara a las actividades que ustedes desarrollan en su día a día. Según Nesta, que es la Agencia de Innovación del Reino Unido para el Bien Social, el desarrollo de nuevas posibilidades técnicas de inteligencia artificial no implica siempre que se puedan construir modelos de negocio sostenibles en torno a ella. Por eso es importante el conocer, el entender y el empezar a avanzar en este sentido. Lo más trascendental de todo esto es que esta es una tecnología de uso general, ¿ya? Y por lo tanto impacta en diferentes facetas de la economía. Es lo mismo, y si lo ponemos en un contexto ya a nivel histórico, es lo mismo que pasó en el pasado con la rueda, con la escritura, con la imprenta, con la máquina de vapor, la electricidad o el mismo uso de Internet. El impacto de la inteligencia artificial generativa se da en muchos sectores de la economía. ¿Por qué? Porque permite una mejora continua y rápida y porque además genera innovaciones complementarias. Por su parte, el impacto en las pymes puede ser positivo desde el punto de vista que reduce costos y barreras de entrada, porque nos permite, ¿cierto?, automatizar ciertos procesos que hoy en día necesitábamos mayor cantidad de personas que desarrollen esos procesos internamente o mayor conocimiento, etcétera. Pero por otro lado, el warning es que podría ayudar a perpetuar desigualdades existentes. ¿Qué es lo importante de todo esto? Es que la inteligencia artificial nos permite una implementación súper veloz. Ya también Janaína habló, por ejemplo, del tema de ChatGPT. Vimos un cambio desde diciembre del 2022 a junio del 2023, que fue un incremento exponencial en su uso y en su desarrollo, pero también en el fondo en los problemas o en las dificultades prácticas que puede generar o en los miedos que incluso puede generar este desarrollo. El otro punto importante, además de la implementación veloz, es, como ya lo hablábamos, que incrementa la productividad y la productividad obviamente, que es lo que permite mejorar estándares de vida y también reducir incluso jornadas laborales para todos quienes se desarrollan en estas industrias, en cualquier industria. Esa es la buena noticia por un lado, que nos permite a todos mejorar y ir avanzando incluso en tener mayores herramientas para la realización de nuestros cometidos diarios. Pero la mala, obviamente, por otro lado, es que podría llegar a destruir cierto trabajo. Hay algunos estudios que dicen que incluso en materia de desarrolladores, por ejemplo, podrían ver mermado su fuente de trabajo. Lo mismo se habla para abogados, lo mismo se habla para diseñadores, etc. Entonces, es cierto que por un lado crea fuentes laborales, pero no sabemos si en los próximos años esta diferencia será equivalente y eso es algo en lo que tenemos que ir también teniendo ojo. Por lo tanto, de toda esta introducción y lo importante para quienes están hoy en este panel es, y para quienes son públicos de esta presentación, es pensar cuáles son los problemas de mi operación que puedo resolver con inteligencia artificial generativa y cuáles son las áreas específicas donde la inteligencia artificial puede agregar valor.
¿Cuál es la manera de aplicarla de manera estratégica para mejorar la eficiencia, la creatividad y la competitividad de mi empresa? Uno, y ya se hablaba, la generación de contenidos audiovisuales. Ahí el punto a tener en cuenta es la propiedad intelectual, que mañana van a tener paneles sobre eso, pero eso es un factor que siempre se tiene que tener a la vista. El segundo, en la gestión de proyectos. En la gestión de proyectos, incorporando inteligencia artificial, claramente me da una ventaja comparativa en relación a quienes no lo están implementando. El tercero incluso es descubrimiento de talento. Hay aplicaciones de inteligencia artificial que ayudan a descubrir talentos musicales, por ejemplo, que hasta hace unos años obviamente era completamente impensado el que un desarrollo de este tipo nos pudiera ayudar en eso. El tercero, o sea, el cuarto es que, por ejemplo, en materia de marketing, nos puede ayudar para la personalización y segmentación de campañas de marketing, de saber a quiénes tenemos que enviar cierta información, ¿cierto? Hay startups o hay empresas a nivel mundial que se dedican a través de programas de inteligencia artificial generativa, desarrollar y ayudar a compañías en específico con casos de uso concretos para personalizar y segmentar, por ejemplo, ofertas, diferentes productos, desarrollo de productos que permitan llegar al público objetivo al cual quiero llegar. Esto, ¿cómo se realiza? A través del análisis de datos y tendencias, obviamente, y contribuye, obviamente, a mejorar la experiencia del cliente en cuanto a, obviamente, a la entrega de mi servicio, ¿ya? Como lo hablábamos también, hay una reducción de costes operativos y un largo etcétera. O sea, ¿cuál es el llamado? Es antes de partir quizás con el uso de este sistema de inteligencia artificial generativa o sistema de inteligencia artificial en general, es pensar de una manera prospectiva para qué los necesito, cómo pueden ayudar en mi operación diaria, cómo pueden potenciar el trabajo que está desarrollando mi equipo y cuáles son los objetivos específicos y estratégicos de mi compañía. Aquí les traigo un estudio que hizo McKinsey el año 2020, el 2022 y que lo publicó el 2023. Perdón, lo hizo el 2023 de hecho. ¿Cuáles son los usos más comunes de las herramientas de inteligencia artificial generativa? Y señaló que se encuentran en marketing. ¿Ya? Si vemos los casos de uso de inteligencia artificial generativa reportados con mayor frecuencia dentro de las compañías fueron en marketing y ventas, en el desarrollo de productos y servicios y en operaciones. En marketing, por ejemplo, la elaboración de primeros borradores y documentos de texto fue la herramienta mayormente usada. En segundo lugar, como les comentaba, el marketing personalizado y resumir documentos de texto. El desarrollo de productos y servicios es la necesidad y ayudó a identificar las tendencias en las necesidades de los clientes, a redactar documentos técnicos, a crear nuevos diseños de productos y en materia de operaciones ayudó a través del uso de chatbots, por ejemplo, a pronosticar tendencias o anomalías de servicio y crear primeros borradores de documentos. Si se fijan, en el fondo son primeras versiones, por ejemplo, de documentos, el hacer un análisis de datos mucho más acabado que el que podemos realizar de manera manual, identificar de una manera más objetiva para dónde va el mercado de mi propia organización. Este es uno los invito también si quieren ver este estudio, es bastante particular y hace un análisis muy acabado de el uso de inteligencia artificial generativa. Por otro lado, McKinsey también levantó cuáles son los riesgos y qué es lo que siempre estamos pensando, ¿no es cierto?, en los riesgos, cuáles son los riesgos de este uso, y el primero y el más importante, y por eso es trascendental entender este enfoque que va desde el uso de personas y de personal cualificado dentro de mi organización en el uso de inteligencia artificial, porque el primero y más importante y donde está y cae de perogrullo, que somos las personas los que tenemos que poner el límite en el uso, es la imprecisión que pueden tener estos programas de inteligencia artificial. Obviamente sigue la ciberseguridad, ¿ya?
Como hablábamos también, el tema de infracción a la propiedad intelectual son los riesgos más citados de la adopción de la inteligencia artificial generativa. Y el cuarto es el cumplimiento normativo, que es lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo vamos en temas de desarrollo normativo o desarrollos regulatorios o indicaciones a nivel mundial y a nivel local también? ¿Ya? La explicabilidad también es otro de los puntos y la privacidad individual o personal. Y si se fijan, no es el primero, sino que está en la mitad de la tabla. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cuál es el riesgo con respecto a la fuerza de trabajo o al desplazamiento de mano de obra? Ya hay varias iniciativas a nivel de todos los países que están planteando cómo, ¿cierto?, redirigimos el trabajo de personas que ya prestan servicio dentro de nuestra organización para que a través y aprendiendo en materia de uso de inteligencia artificial puedan, ¿cierto?, continuar y con los conocimientos que tienen puedan seguir aportando, pero de una manera mucho más eficiente y usando estas herramientas. Entonces, aquí el punto es, la reconversión tiene que venir de la mano también de una idea desde las planas directivas de las organizaciones que no reemplacen estas herramientas por personas, sino que potenciemos a nuestras personas, a nuestros trabajadores, a quienes se desempeñan dentro de nuestras organizaciones, a través de conocimiento, a través de capacitación continua, a través del uso de todas estas herramientas que ya describieron muy bien Yanaina y Nicolás, para efectos de poder ir creando un valor agregado. Ese es el punto, ¿ya? Y después ya obviamente hay otros riesgos que también se han levantado que tienen que ver con equidad e imparcialidad, y eso es uno de los puntos más importantes también que explora la regulación a nivel internacional. Por ejemplo, las indicaciones de la UNESCO van sobre todo y de la OCDE también van en orden a no repetir, porque esto en el fondo no es que la inteligencia artificial en sí sea la que genera estos sesgos, sino que son sesgos que, como mostraba Yanaina en una imagen, cuando tú le pedías desarrollar la inteligencia artificial ciertas imágenes, ¿cierto? Cuando le da un prompt, esos no son sesgos que genera la propia inteligencia artificial de por sí, sino que en el fondo es cómo vamos alimentando esto para que efectivamente replique los mismos sesgos que ya existen a nivel de relación interpersonal entre humanos. Entonces, uno de los riesgos es replicar la falta de equidad e imparcialidad en el uso y en el desarrollo de estos sistemas de inteligencia artificial generativa. Más abajo está la seguridad nacional, la seguridad física, el impacto medioambiental que puede tener el uso de estas herramientas, que no es menor, la estabilidad política y, bueno, en realidad esos son los puntos principales que se expusieron en esta encuesta que realizó McKinsey. Lo importante era que estos es una encuesta que se realizó en personas cuyas organizaciones ya habían adoptado inteligencia artificial, al menos en una función dentro de la organización. Por lo tanto, esto no va de la mano de lo que yo pienso que puede pasar, sino de la mano de ya un conocimiento real de los encuestados, porque ya lo estaban en el fondo viviendo en el día a día de su trabajo, ¿ya? Y aquí ya llegamos a aspectos más regulatorios, específicos, y vemos que hay coincidencia desde la hoja de ruta de la UNESCO, de la OCDE, e incluso en la Casa Blanca coinciden en principios, ¿ya? ¿Cuáles son los principios que tienen que regir para la regulación en materia de inteligencia artificial en todas las jurisdicciones del mundo? Estos son, obviamente, como dice el nombre, son una hoja de ruta, son simplemente indicaciones, pero que ya nos sientan las bases para dónde tenemos que ir, y también lo han adoptado nuestras legislaciones de una manera u otra, ¿ya? Lo primero es el desarrollo de sistemas seguros y efectivos, la protección frente a la discriminación algorítmica, que era algo que veíamos y que era uno de los riesgos que levantó McKinsey,
La privacidad de datos también es un riesgo que está levantado. La explicabilidad, nuevamente, del sistema. De hecho, la explicabilidad es uno de los temas fundamentales que expone la UNESCO dentro de sus principios. Y las alternativas humanas, las consideraciones y las opciones al uso de inteligencia artificial. ¿A qué se refiere con alternativas humanas? Era lo que hablábamos anteriormente también. Tiene que ver con efectivamente que exista una persona que realice auditorías a estos temas, que vaya poniendo un foco en que no sea solamente el desarrollo o el uso de la inteligencia artificial, sino que también efectivamente pongamos, y esto es ponderación finalmente, es una ponderación donde personas que conocen, que entienden cómo funciona, y ahí está la importancia de la capacitación, van poniendo también los cortapisas cuando necesitamos entender y cuando necesitamos explicar a quienes usan nuestro sistema cómo está funcionando, cuáles son los sesgos, por ejemplo, que hemos detectado y cómo de una manera u otra los vamos resolviendo y vamos avanzando de una manera que todos estos principios vayan confluyendo. Aquí, como para que tengan una idea, cuáles son los puntos focales que han puesto diferentes países dentro de la regulación. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en una orden de la Casa Blanca, en lo que se puso foco fue en que era una regulación en materia de inteligencia artificial dirigida a grandes empresas. Ese era el primer foco, dirigida a grandes empresas que tuvieran una facturación anual superior a 50 millones de dólares, que tengan sobre 250 millones de dólares en valor de capital o que procesen la información de más de 1 millón de usuarios. Ese fue el foco de Estados Unidos. Por su parte, Europa, y aquí ya tenemos un reglamento de inteligencia artificial europeo, es una regulación basada en riesgos. Tienen que haber escuchado esto. Y esto es importante porque las indicaciones o el foco que ha seguido Europa es también el foco que vamos a ver en muchas regulaciones a nivel mundial. Se cumple un poco lo mismo que ha pasado con GDPR en materia de privacidad. Hay una suerte de, no quiero decir seguimiento global, pero algo similar en el fondo, donde efectivamente las economías, como por ejemplo en el caso de la chilena, las legislaciones, como el caso de la chilena, siguen las indicaciones de Europa y por lo tanto basan las futuras regulaciones que están en discusión o que ya están, por ejemplo, indicaciones, instrucciones que ya están en vigor en riesgos. Entonces se dividen los riesgos en 4 grupos distintos. El primero es un riesgo mínimo o nulo, ¿ya? Y ahí Europa determinó que esos desarrollos de inteligencia artificial no serán regulados y por lo tanto seguirán disponibles al igual que en el pasado. Se trata de la mayor parte, ¿cierto?, de estos desarrollos de sistemas como los usados en videojuegos o filtros de correo no deseados, etc. Después están los sistemas de riesgo limitado, que aquí ya entran factores de transparencia. Estos contarán con obligaciones de transparencia pensado en que los usuarios tengan conocimiento de que están interactuando efectivamente con un sistema de inteligencia artificial. Ejemplos de estos son, por ejemplo, los robots conversacionales de servicio al cliente en alguna página, ¿cierto? Uno entra a una página web hoy en día en cualquier página web podemos encontrar estos chatbots, ¿cierto? Y nosotros como personas que estamos interactuando tenemos que saber que son un sistema de inteligencia artificial. Ahí ya hay transparencia, ¿cierto? Y entonces los sistemas de riesgo limitado, indicación de Europa es que exista transparencia con respecto a su uso. En los sistemas de riesgo alto se les aplicará las obligaciones y requerimientos con criterios más estrictos antes de poder ser introducido al mercado de la Unión Europea. O sea, aquí hay un análisis anterior a la introducción al mercado. Tanto su uso en el transporte como en evaluaciones de exámenes o en decisiones, como por ejemplo, decisiones que a veces son fundamentales, como la entrega de un crédito, son ejemplos de estos sistemas. O, por ejemplo, otra decisión que afecta la vida y el día a día de una persona es
una contratación, ¿cierto? Estamos postulando un trabajo y si hay un sistema de inteligencia artificial que analiza mis antecedentes, obviamente produce un cambio para bien o para mal en la vida de una persona. Lo mismo, como les decía, le entrego un crédito hipotecario, por ejemplo. ¿Qué pasa si me evalúan con un sistema que utiliza inteligencia artificial y no existen estas cortapisas y no se entiende que efectivamente ahí tiene que existir un análisis anterior? ¿Por qué? Porque implican un riesgo alto, ¿cierto? Y finalmente los sistemas que se han denominado de riesgo inaceptable y donde para Europa, y en ese sentido Chile también lo sigue, estarán estrictamente prohibidos porque se consideran una amenaza para la seguridad, para los medios de subsistencia o para los derechos de las personas. La cortapisa y en general el punto focal en esta regulación y que se tiene a la vista en absolutamente todos los, como les decía, en la hoja de ruta de la ONU, de la UNESCO, en estos papers de la Casa Blanca, son los derechos de las personas. Eso es la principal medida de ponderación, ¿ya? Y acá, por ejemplo, para Europa, los sistemas de identificación biométrica remota, preventiva para uso policial, por ejemplo, y que se usa en espacios públicos, tienen un riesgo inaceptable. En general, esto tiene que ver con sistemas que van mucho más allá en la intromisión realmente en la vida de las personas, y por lo tanto la ponderación que tiene que hacer el regulador es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay un derecho humano que puede estar en riesgo por el uso de un sistema de inteligencia artificial. En Uruguay yo no soy uruguaya ni conozco permanentemente la legislación de allá, pero buscando en el fondo, AGESIC es la entidad que deberá diseñar y desarrollar una estrategia nacional de datos e inteligencia artificial, y replican en los principios en los cuales deberá basarse: equidad, no discriminación, responsabilidad, rendición de cuentas, transparencia, auditoría e innovación segura. Si nos damos cuenta, siguen los mismos principios de los que ya hemos venido hablando. Dentro de estos análisis regulatorios, los aspectos claves para el uso de la inteligencia artificial generativa son protección de datos y privacidad. De hecho, en las recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO del año 2021, se subrayó la importancia de proteger la privacidad y los datos personales en el uso de inteligencia artificial. Si bien no son los únicos datos que, como ya bien lo decía Nicolás también, no son los únicos datos que usan estos sistemas para sus análisis, obviamente cuando están en juego datos personales es fundamental para cualquier análisis regulatorio la protección de los datos personales, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer las regulaciones? Deben asegurar que las pymes, que las pequeñas empresas implementen medidas de seguridad para evitar la recolección y uso indebido de datos personales. O sea, acá podemos partir anteriormente, ¿cierto? Un buen sistema de compliance en materia de protección de datos nos va a permitir cumplir probablemente todos los estándares que tengamos en materia de uso de inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, el trabajo que tenemos que hacer con protección de datos y privacidad es un trabajo que va en congruencia tanto con medidas de ciberseguridad, obviamente, pero además con futuros usos en materia de inteligencia artificial. La UTE también ha promovido directrices sobre la protección de datos, destacando en este punto la necesidad de transparencia y el control del usuario sobre sus datos. Insisto, y vuelvo atrás, nuevamente, si tenemos un buen sistema de compliance de protección de datos, vamos a estar en cumplimiento de estas iniciativas. Y por lo tanto, ¿cuál es la tarea para las pymes en el fondo? Estar conscientes, conocer cómo manejar la privacidad, especialmente en la utilización de herramientas de inteligencia artificial que pueden procesar información personal. El otro punto tiene que ver con propiedad intelectual,
Obviamente, en este punto, lo importante es abordar la cuestión de la titularidad de la creación de contenido generado por inteligencia artificial y ahí la importancia también de, por ejemplo, desde si ustedes están creando este tipo están desarrollando este tipo de sistemas, la importancia de la propiedad intelectual y en el uso, por ejemplo, también la robustez de las cláusulas contractuales que tengan es fundamental. Ahí tiene que haber un trabajo desde el punto de vista legal también que no es menor y por lo tanto aquí nuevamente nos encontramos con una balanza. Por un lado, necesitamos proteger la propiedad intelectual y por otro, promover la innovación. Nuevamente, otro punto fundamental es la responsabilidad y la transparencia. Ya lo hemos hablado, todas las nuevas regulaciones están avanzando en establecer disposiciones claras sobre la responsabilidad en caso de daños causados por sistemas de inteligencia artificial, implementando controles para la seguridad y para asegurar la calidad y la ética en la creación de contenido. Ahí ese es un punto fundamental. O sea, no, y en el caso de ustedes que se dedican a industrias creativas, no porque una inteligencia artificial lo desarrolle, quiere decir que efectivamente no hay que poner las cortapisas en materia de calidad y de ética. La ética la vamos a poner siempre las personas también. Las personas somos las que finalmente, como les decía anteriormente, ponemos las limitantes para efectos de que este uso se enmarque dentro de los marcos regulatorios correspondientes o dentro de, si no existe todavía una ley que regula este tema en nuestros países, bueno, tener a la vista que hay temas éticos y de transparencia que siempre se tienen que considerar, ¿ya? Y como les decía, la transparencia no solamente está en el desarrollo, sino que también está en el uso de la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que ser capaces de explicar cómo utilizamos las herramientas de inteligencia artificial y a la vez ser responsables en los resultados que éstas generan. ¿Cuáles podrían ser los obstáculos regulatorios que podrían enfrentar las pymes en sus desarrollos de inteligencia artificial o incluso en el uso? Algunas barreras a la innovación, costos de cumplimiento y complejidades legales. Barreras a la regulación, obviamente, si se sobreregula y se sobreregula restrictivamente, podría llegar a sofocar a los desarrollos, la innovación, ¿cierto? Y esto, las que sufren generalmente los coletazos de esto son las pequeñas empresas que no cuentan con los recursos que obviamente cuentan las empresas más grandes. Y por lo tanto, ¿cuál es aquí donde tienen que actuar los legisladores en buscar este equilibrio entre regulación y libertad de innovación? ¿Ya? Después les voy a contar el caso que estamos viendo ahora en Chile respecto a un sandbox regulatorio en estas materias. ¿Ya? El reglamento de inteligencia artificial de Europa señalaba de esto que el tamaño del proveedor y permitir formas simplificadas de cumplimiento para las pymes, incluidas las empresas emergentes, es uno de los puntos focales que tuvo a la vista para esta regulación. En el fondo, estando conscientes que la regulación en materia de inteligencia artificial podría llegar a significar una barrera en la innovación si es extrema, ¿cierto? O si sobreregula, consideró a las pymes en este punto, ¿ya? Por otro lado, el costo de cumplimiento podría llegar a significar un impacto sobre las pymes porque nuevamente pueden verse abrumadas con los costos de cumplimiento y por lo tanto aquí políticas de apoyo y simplificación de trámites podrían ser necesarias. Estas son políticas públicas que vayan en virtud o buscando, ¿cierto?, simplificar los trámites para las pequeñas empresas. Podría ayudar a adoptar tecnologías de inteligencia artificial de manera más segura. Y por otro lado, la complejidad legal, como ya les contaba, en el fondo aquí tenemos estándares de la UNESCO, de la OCDE, hay un sistema y un entorno regulatorio bastante complejo y cambiante y que es necesario que así sea, porque son temas que avanzan con una velocidad vertiginosa. O sea, lo que hablábamos, el uso de ChatGPT en 6 meses ya era exponencial al uso de cualquier otra aplicación o de cualquier otra
tecnología en años. Nunca había sido tan rápido. Entonces, estos marcos regulatorios tienen que ser flexibles, tienen que adaptarse a nuevas tecnologías sin necesidad de estar constantemente siendo modificados, ¿cierto? Ahí el regulador tiene que ser lo suficientemente claro en establecer estas variables de flexibilidad, ¿ya? Y ¿cuál es la tarea para las pymes? Estar permanentemente informada de estos cambios regulatorios y obviamente buscar asesoría legal especializada cuando sea necesario. Y aquí ya llegamos a contarle un poco de este sandbox regulatorio que se estableció en un proyecto de ley que presentó el Ejecutivo respecto a inteligencia artificial en mayo de este año y que me parece interesante comentárselos. ¿Por qué? Porque es una medida de apoyo a la innovación, porque la propuesta es que esté implementado, que los órganos de la administración del Estado puedan implementar estos sandbox regulatorios y ¿qué es lo que se persigue? Que se facilite el desarrollo, la prueba y la validación de sistemas innovadores en inteligencia artificial en la esfera, obviamente, de las competencias de cada órgano de la administración y que desde ahí se proporcione orientación y supervisión a las empresas que están desarrollando estos sistemas. ¿Y cuál es el objeto? Que se detecten riesgos significativos para los derechos fundamentales de las personas, que era lo que decíamos, ¿cierto? Que hay que tener a la vista en todo este tema. Y por otro lado, riesgos significativos a la salud, la seguridad, la democracia o el medio ambiente, que eran los riesgos, ¿se acuerdan que había levantado McKinsey en su estudio? Bueno, se replican acá, son los riesgos que en realidad se levantan en todas las esferas porque efectivamente de todos los análisis que se han realizado, además de los riesgos a los derechos fundamentales de las personas, la salud, la seguridad, la democracia o el medio ambiente son otros que hay que tener a la vista. Y por lo tanto, si este proyecto de ley efectivamente se aprueba, se van a iniciar estas medidas de sandbox regulatorio que van a ir incrementando el desarrollo del sistema de inteligencia artificial internamente, ¿ya? Y por lo tanto, no se limita la innovación, sino lo que se hace es entregar las herramientas para que funcione de mejor manera. ¿Cuál es finalmente, y ya para terminar, en el fondo, cuál es el rol de las empresas de menor tamaño? El entregar casos de uso, el desarrollar casos de uso en materia de, obviamente y redundantemente, de uso de inteligencia artificial. ¿Cuál es la ventaja comparativa para las pymes? Es que, como decíamos, por ejemplo, en Europa ya se han implementado menores exigencias en materia de compliance interno. Por lo tanto, tienen menores exigencias para experimentar con nuevas tecnologías. Hay un efecto disuasor y es que el aumento sustantivo, obviamente, de medidas regulatorias estatales podría generar un efecto disuasor para el desarrollo y uso de este tipo de tecnologías. Los incentivos fiscales, y esto es súper importante, a veces no funcionan. Ya en el caso de Canadá se ha visto que incentivos fiscales a veces no son los que dan efectivamente un pie para que esto funcione, sino que los incentivos a la experimentación son los que han generado mayores casos de uso y por eso es tan importante el tema de los sandbox regulatorios, porque permite avanzar en ese sentido. Y por lo tanto, las políticas orientadas a fomentar el uso y la manipulación de inteligencia artificial son consideradas más efectivas. ¿Para qué? Para lograr que desde las empresas de menor tamaño se desarrollen soluciones a problemas propios de su rubro. Y aquí volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿cierto? ¿Cuáles son los problemas que yo quiero resolver? Y al principio la pregunta era, ¿con uso de inteligencia artificial generativa? Ahora quizás es con desarrollos propios de inteligencia artificial, ¿ya? ¿Cuáles son las necesidades que yo tengo y cómo puedo impulsar la integración, ¿cierto?, de mi empresa dentro de la cadena de abastecimiento de soluciones basadas en inteligencia artificial? ¿Cómo nos adelantamos? Bueno, capacitación continua, ya lo han dicho Yanaina y Nicolás, colaboración de expertos e innovación responsable. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Muy interesante, muy completa tu exposición. Tenemos una consulta que han hecho por chat que me permito leerla. Nos preguntan qué es la discriminación algorítmica de las que has hablado
y si podrías puntualizar con algún ejemplo. Discriminación algorítmica es, por ejemplo, que yo desde el desarrollo de mis sistemas de inteligencia artificial entrego, y ahí me voy a tomar del ejemplo que dio Yanaina con esa imagen, ¿cierto?, de una mujer sexualizada en una favela. Y creo que ahí tanto Yanaina como Nicolás me pueden ayudar en la construcción de esto, pero es en el fondo como yo, desde la fase de construcción de mi sistema de inteligencia artificial, entrego y educo de cierta manera, ¿cierto?, el sistema para que perpetúe sistemas de discriminación que ya existen en la realidad, ¿ya? Por lo tanto, en el prompt que puso Yanaina, mujer en una favela, ahí se veía claramente muchas perpetuaciones de discriminaciones que vemos en la vida a diaria. También, por ejemplo, existen sistemas cuando necesitamos que nos otorguen un crédito, por ejemplo, que también es uno de los ejemplos que yo puse. Hay ciertos, cómo se van construyendo estos sistemas de análisis de riesgo de las personas. También yo puedo incorporar, por ejemplo, factores de discriminación a través de discriminar donde viven, los domicilios de las personas, a través de sesgos en cuanto al género, por ejemplo, que yo, ¿cierto?, tenga mayor puntuación para un hombre de 30 años versus una mujer de 30 años, porque una mujer de 30 años puede quedar esperando, guagua, decimos en Chile, quedar embarazada, ¿cierto? Y por lo tanto va a tener menor, quizás en los próximos años va a bajar su rendimiento laboral, ¿cierto? O van a bajar sus ingresos desde la perspectiva laboral. Entonces, yo nutro mi sistema con una discriminación desde la base para esta mujer de 30 años y quizás le pongo más cortapisas para recibir un crédito. Entonces son finalmente discriminaciones que vemos y que realizamos los humanos en la vida diaria y que se repiten en materia de desarrollos de inteligencia artificial. Eso es la práctica, en el fondo, son sesgos de discriminación algorítmica, que van por raza, por edad, por nivel educacional, por dónde vives, por obviamente, por tu condición socioeconómica, incluso por el país donde vives. Entonces, todo esto va perpetuando, como les decía, en materia de desarrollo de inteligencia artificial, acceso a crédito, acceso a diferentes beneficios incluso que, una vez más, nos hacen seguir con los mismos discriminaciones que vemos en nuestro día a día. Muchas gracias, Carla. Bueno, destacamos mucho tu presentación en nuestra semana de conexión empresarial sobre industrias creativas. Creo que hemos podido tener una visión profunda sobre las cuestiones regulatorias para el uso de la inteligencia artificial, sobre todo generativa, ¿no?, para los países de nuestra región. Hemos podido ver los desafíos que tiene y los obstáculos que existen regulatorios. Destacamos el rol que deben jugar nuestras pequeñas empresas, las de menor tamaño, en esta producción normativa que se tiene que dar en nuestros países. También agradecemos mucho la experiencia que se está dando en Chile con el sandbox regulatorio para poder tener este espacio controlado de pruebas de inteligencia artificial. Y bueno, creo que hemos abordado a través de nuestros tres panelistas temas realmente importantes que en este momento hacen o están cambiando el rumbo en las que nuestras empresas dedicadas a las industrias creativas van a continuar desarrollándose en los próximos años. Quiero finalizar agradeciendo mucho la presencia de los tres panelistas, a Janaina, a Nicolás, a Carla por su tiempo, por este espacio. Las presentaciones quedarán disponibles además en nuestro centro de formación virtual, los videos, y agradecer mucho a todos los participantes. Muchas gracias, y con esto terminamos con esta primera etapa de nuestra semana de conexión empresarial. Agradecemos a todos los asistentes. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por haber participado en esta jornada. Nuevamente, como dijo el subsecretario, los estamos invitando a la jornada del día de mañana, que también será a las 11 horas de acá de Montevideo, Uruguay. Y un gusto haberlos tenido presentes en estos momentos. Gracias. Buen descanso.